A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa semanal en una coproducción entre Canal 29 UHF y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Siempre tocando temas relativos a la movilidad, el medio ambiente, temas de interés de todos nosotros, de todos los ciudadanos quiteños y ecuatorianos. El tema de actualidad en el momento son los subsidios de las gasolinas. Para este propósito hemos invitado al economista Jaime Carrera, quien tiene una amplia trayectoria. Él es actualmente secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, OPF. Tiene una trayectoria como profesor de Finanzas Públicas de la Universidad Católica del Ecuador, subsecretario de Presupuestos y Contabilidad Gubernamental en el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, consultor del BID en el proyecto Modernización del Sistema Tributario Ecuatoriano en Dirección General de Rentas. Ha trabajado también en el fortalecimiento de la Tesorería General de la República en el marco del Sistema Integrado de Administración Financiera, asesor del Ministerio de Finanzas, como ya lo citamos, consultor de Naciones Unidas. Es decir, es una persona con una vasta experiencia y más aún en el tema que vamos a tratar, que son los subsidios de las gasolinas. Bienvenido, economista, a nuestro programa. Cuéntenos cómo funcionan los subsidios en un lenguaje simple, porque se habla de subsidios, se habla en la prensa sobre los subsidios, pero muchos ecuatorianos no lo entendemos a profundidad. ¿Y cuánto se destina dentro del presupuesto nacional del Estado? ¿Cuánto nos cuesta a los ecuatorianos? Porque finalmente el presupuesto nos pasa factura a cada ciudadano. Bueno, el subsidio, gracias a la invitación al subsidio, nos beneficiamos todos, ¿no? Cuando consumimos gasolina, ponemos la gasolina en nuestro tanque del vehículo. En vez de pagar, por decirle algo, $3 por un galón de gasolina, pagamos la mitad. El Estado nos subsidia un valor X en la gasolina, y eso lo probamos cuando nos dan la factura del consumo de gasolina, y se ve claramente el valor subsidiado. En el caso del gas, la tarifa del gas cuesta importar como $15 y la vendemos a menos de $2. La diferencia absorbe el Estado. Ahora, sí es importante que tengamos presente el costo de oportunidad de mantener estos subsidios y de no usarlos bien en el Estado. Los últimos 11 años, el subsidio total a los combustibles fue de $45.000 millones. En 11 años. Es una cantidad astronómica, ¿no? Y para hacer una relación, los bonos del Estado, los bonos soberanos que colocó el Estado en el exterior para financiar el déficit público, son de $14.750 millones. Quiere decir que el subsidio representa 3 veces el valor de los bonos soberanos. Y para que se mire el costo de oportunidad, por esos bonos soberanos pagamos cada año en intereses $1.400 millones. Si el Ecuador hubiese reducido los subsidios, el Ecuador no se hubiese endeudado en $15.000 millones y no estaríamos pagando cada año $1.400 millones por intereses de esos bonos, para que la sociedad tenga idea de lo que significa esto, ¿no? En 11 años, el valor que se destinó a educación, sumado a los 11 años, fue $39.000 millones y los subsidios fueron $45.000. En esos 11 años, a salud se destinó $19.000 millones y a subsidios $45.000 millones. Y en este año, el valor total de esos subsidios,
de gasolinas, de gas, del diésel, representa para el presupuesto alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero hay algo adicional incluso, ¿no? Este es un país dolarizado. Y cuando se importa derivados, se saca dólares del Ecuador hacia afuera, en un país que necesita que entre en El dólares. Estado es el mayor exportador de divisas. Claro, porque si uno porque se reclama al sector privado sobre eso, ¿no? Porque mire usted, 4.000 millones de dólares en este año se van a gastar en importación de derivados, más 2.000 millones en intereses de la deuda externa y 2.000 millones del capital, del pago del capital de la deuda externa. El presupuesto estatal entrega afuera 8.000 millones de dólares por este tipo de obligaciones en una economía dolarizada. Entonces los subsidios representan un costo oneroso para toda la sociedad. Y más allá de eso, hablando ya de cuestiones más conceptuales, el subsidio a los combustibles hace que la sociedad sea ineficiente y el Estado sea ineficiente en el uso de recursos. Incluso nosotros como usuarios, ¿no? Tenemos sobrevalorado nuestro costo de vida, porque si usted y yo, quienes nos escuchan, usamos el combustible para las gasolinas de nuestros vehículos, no estamos en nuestro costo de vivir asumiendo el costo real de lo que significa para nosotros vivir. E incluso para las empresas, ¿no? Mucho se habla del diésel y de los costos para las actividades productivas. Y habría que cuestionarse, o al menos preguntarse, en casi 50 años que estamos viviendo alrededor del petróleo, ¿En qué nos ha beneficiado? ¿En qué nos ha beneficiado y en qué hemos mejorado la productividad del país? Porque siempre se habla que se sube el subsidio, se baja el subsidio o se quita el subsidio al diésel y se elimina productividad o se resta productividad. Pero ¿acaso en 50 años de mejorar la productividad? Pero ¿de qué manera, ya pensando en las clases más necesitadas, de qué manera se puede focalizar, se puede identificar a las clases más vulnerables? Algunos televidentes posiblemente están pensando y diciendo, bueno, lo ideal es que haya subsidio, porque si me sube la gasolina, me sube el costo de vida y por lo tanto ahí voy a tener un ingreso menor y voy a tener que sacrificarme más. El pensamiento natural de un ecuatoriano, y las clases más vulnerables posiblemente lo piensan así. ¿De qué manera focalizar? ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo funciona el tema del subsidio? ¿De qué manera se calibra y se logra un efecto positivo? Usted decía, en 50 años no nos ha traído un beneficio. ¿De qué manera se puede lograr un verdadero beneficio? A ver, mucho se discute la focalización. Y aquí en el país llevamos 50 años discutiendo esto. Usted recuerde que en el periodo de Maguad, en el 99, se eliminó el subsidio al gas y se estableció como compensación ese bono de desarrollo humano. Y ya llevamos casi 20 años de ese bono. Y hay personas que están viviendo del bono de desarrollo humano 20 años. Si a algún populista se le ocurre, a lo mejor va a pedir que el Seguro Social establezca luego una pensión para los jubilados del bono de desarrollo humano, pues, ¿no? Entonces también hay que ver con objetividad el tema de los subsidios. Es cierto que hay que aminorar el impacto en los sectores más vulnerables, porque de alguna manera los subsidios los afectan, es cierto. Hay países que establecen compensaciones. La mejor compensación para los sectores vulnerables es darles educación, salud, buenos servicios públicos. Y algo que es decir, no recibir caridad, sino más bien enseñarles a pescar. Exactamente. La educación les va a traer mucho mayor riqueza que un subsidio, que es una especie de caridad que se le entrega a la persona y la persona se acostumbra a esa caridad, no progresa. Exacto. Y usted toca un punto muy importante. Aquí estamos en el debate de si bajamos o no el subsidio, si lo focalizamos o cómo lo focalizamos. El tema de fondo es otro. El tema de fondo es que hay que reducir los subsidios para tener estabilidad económica y estabilidad fiscal. Un país sin estabilidad fiscal, sin orden en sus cuentas públicas, jamás progresa.
Eso es una historia de todos los países del mundo. Entonces, el principal beneficio para los sectores pobres es tener cuentas públicas ordenadas y estabilidad económica, porque ese es un requisito sine qua non para que los países atraigan inversión, para que los países generen empleo, para que los países crezcan, para que los países creen riqueza. La única manera de que los pobres dejen de ser pobres, o al menos tengan una movilidad social hacia arriba, es que haya estabilidad fiscal y estabilidad económica. Entonces, al reducir los subsidios, lo que se persigue es solidez en las cuentas públicas, para que los pobres tengan oportunidades. Tengan primero que el Estado, a través de un sano manejo de la economía y un sano manejo fiscal, les brinde primero capacidades a los pobres a través de educación, de salud, de seguridad, de bienestar. Y no solo capacidades, sino que les brinde oportunidades. Porque los pobres no van a tener oportunidades si un inversionista como usted, como cualquiera de las personas que nos ven y nos escuchan, si un inversionista no ve que la economía está bien manejada, que las cuentas públicas no están bien manejadas, no invierte. Deja de invertir simplemente. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. No hay empleo. No hay progreso, no hay prosperidad. Y además hay algo fundamental. En el Ecuador no discutimos las cuestiones de fondo de la prosperidad de los países. Y no nos hemos dado cuenta de cuánto hemos perdido en el tiempo para que el Ecuador progrese, por no usar bien el petróleo y por no manejar bien su economía. Llevamos 50 años casi dependiendo del petróleo. Y el petróleo es un activo del país, es un patrimonio del país. Cuando sacamos el petróleo de las entrañas de la tierra, tenemos que reemplazarlo por otro activo, no consumirlo. Nadie vende su departamento o su vehículo para irse de farra, ¿no? Por supuesto. Lo que hace es, si vende un activo, tratar de tener un activo mayor. Pero esa es solo una parte del problema. Si el Ecuador no entiende después de 50 años que tiene que tener una buena economía y manejar su economía de acuerdo a los estándares de prosperidad modernos, actuales, ¿no? El país va a seguir 50 años más en la pobreza. Le voy a poner estos ejemplos. En casi 50 años, ¿cómo ha evolucionado la tecnología y el mundo? Usted que está en el sector automotriz, ¿qué ha pasado en estos 40, 50 años? Ha surgido Internet, ha surgido el Facebook, ha surgido el Twitter, ha surgido la tecnología 3D, ha surgido el Internet de las cosas. La inteligencia artificial, todo se ha transformado en 50 años. El Ecuador se ha beneficiado de eso. Muy poco. Muy poco, pero también se ha beneficiado bastante. El celular, el simple celular, ha hecho que todos seamos más productivos. Si el Ecuador en estos 40, 50 años hubiese tenido una economía sana y a eso le hubiésemos agregado todos estos inmensos avances tecnológicos, tendríamos otro Ecuador. Imaginémonos en el país con las economías que hemos tenido, porque al final en casi 50 años no hemos podido casi progresar. Estamos de tumbo en tumbo, que avanzamos, que bajamos entre los ciclos, ¿no? Imaginémonos si el Ecuador con este manejo económico. Y el problema es que los países vecinos sí están avanzando. Desarrollo. Porque sería, sin duda, tal vez menos grave si es que los países vecinos estarían igual. El problema es que ellos la región está avanzando. Entonces, y nos estamos quedando más lejos. Y le decía además que si el Ecuador, con ese manejo que hemos tenido, además no hubiese sido beneficiado de los avances tecnológicos, ¿cuál hubiese sido el Ecuador? Corea del Norte, Cuba, ¿no? Y usted tocó un punto muy importante. No solo que el Ecuador no ha hecho lo que debería hacer para aprovecharse de esos inmensos avances tecnológicos, no solo que no ha aprovechado bien el petróleo, sino que se ha rezagado de otros países, no solo del mundo, de la región. Comparemos con Colombia y Perú. Colombia y Perú ya no se discute que hay que tener estabilidad económica. En Perú y Colombia
en Uruguay, en Chile. Ya son temas superados. Son temas superados. No se discute que hay que tener orden fiscal, superávit fiscal. Acá en el Ecuador seguimos discutiendo cosas que ya son superadas en otro país. Usted ve la sociedad. Ahora, economista, puestos en la posición de nuestros televidentes, también ellos dicen, bueno, somos país petrolero. Y al ser país petrolero, se entiende que tenemos costos de combustibles razonables. ¿Puede explicarnos por qué hay esa diferencia si somos país petrolero? Yo, ecuatoriano, saco el petróleo debajo de la tierra y entiendo que voy a tener un precio muy especial. Eso es lo que señala Maduro también en Venezuela. Ese es el pensamiento no acorde con lo que requieren los países. Es un pensamiento, yo diría, que se remonta hasta siglos, hasta las malas costumbres de los ecuatorianos, ¿no? Desde la colonia, me parece, que cuando nos conquistaron acá nos enseñaron a explotar lo que tenemos y consumir. Mientras cuando los colonizadores fueron a Estados Unidos, les enseñaron a trabajar, a comerciar y a crear. A exportar, ¿no? A exportar. De allí nació el comercio. No se consumían todo lo que producían, sino más bien tendían a consumir una parte y exportar hacia afuera. Exportar. Acá nos acostumbramos primero a ser explotados, luego a sacar todo lo que había, oro, lo que sea, y consumirlos, ¿no? Y el Ecuador no tiene que consumir el petróleo. Ningún país del mundo funciona consumiendo sus activos y con inestabilidad económica. Y claro que las distancias son grandes, pero le voy a citar el caso de Noruega, ¿no? Noruega comenzó a explotar el petróleo más o menos a inicio de los 70, igual que el Ecuador. Igual que nosotros en un petrolero. Entre 70 y 90, Noruega consumía su petróleo y veía que los países vecinos, Finlandia y otros, avanzaban. Países más bien que compraban el petróleo de otros países. Sin recursos naturales. Progresaban. Y Noruega dijo, no puede ser que ellos progresen sin petróleo y nosotros con petróleo sigamos atrasados. Dijo, no, el petróleo hay que guardarlo. Y hay que guardarlo para preservar el bienestar de las generaciones futuras y de los jubilados. ¿Sabe cuánto es ahora el fondo petrolero de Noruega? $1 millón de dólares que se invierte en 77 países, en 9.000 empresas de 77 países. Y un país relativamente pequeño, ¿no? Menos de 6 millones de habitantes. Es decir, más pequeño que el Ecuador. Eso quiere decir que un país pequeño puede, con unas finanzas bien manejadas, puede ser un país... Y con una perspectiva global del desarrollo. Y lo mismo pasa en Chile, que es nuestro vecino, ¿no? En Chile también dependen del cobre. ¿Por qué no pensar que al tener un petróleo o ser país petrolero no deberíamos pensar que debemos tener un precio especial en el mercado? ¿Por qué deberíamos tener un precio internacional? ¿Y de qué manera es en esa economía del hogar de la clase media y la clase baja van a cuadrar las finanzas? Es decir, yo voy a destinar, digamos, si tanqueaba con $30, con $20, ahora de pronto podría tanquear con 40. ¿De dónde salen los 20 adicionales por semana en esa economía del hogar? O dejo de consumir tanto también, ¿no? Pero es que cuando una familia vivía con $1,000 al mes y de pronto en esta crisis, este momento, ¿no?, pierde esa persona su trabajo y por allí ya tiene que vivir solo con la mitad, porque una de las dos a lo mejor consigue un subempleo también, ¿no? Consiguen lo que está pasando ahora. Ya no puede conseguir un trabajo de 1,000, sino de 500. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que ajustar su vida a los 500. Entonces tiene que ajustar todo tipo de gastos para ajustarse a su nueva realidad y volver a comenzar. Eso es lo que le está pasando al país ahora. Si nosotros tenemos que pagar un valor adicional por la gasolina, por el diésel, tenemos que ajustar, incluso en las empresas, tenemos que ajustar sus costos de producción a la nueva realidad. Las personas tenemos que ajustar nuestro
ingreso familiar a la nueva realidad. Pero hay algo adicional incluso en esto. Esto obliga al país a ser más productivo, más competitivo y a las personas más racionales en su uso. Si tenemos que pagar más por el combustible, vamos a lo mejor a usar el carro menos. Vamos a caminar un poco más. Es decir, no necesariamente vamos a pagar el doble, tal vez vamos a racionalizar. Y a lo mejor, y vamos a viajar más personas en los vehículos, en fin. Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que es mejor vivir con una vida más frugal y más racional que con el dispendio, que nos hace vivir otra realidad. Es lo que le ha pasado al país en los últimos años. Al Ecuador se le acostumbró a vivir por encima de sus posibilidades. Ese es el gran problema del país. ¿A vivir de qué? De la deuda y del petróleo. El Ecuador no tiene que vivir de la deuda y del petróleo. El Ecuador tiene que vivir de su propio esfuerzo, de su trabajo. Como pasaría en cualquier economía del hogar, ¿no? Como cualquier hogar. Es decir, un hogar que se endeuda en exceso vive una bonanza artificial y llega un momento donde ya no explota. No explota. Y además, eso es lo que nos está pasando en el Ecuador. Eso en es una lo economía... que nos pasa en el Ecuador, nos ha pasado, y lamentablemente este tipo de actitudes de los gobiernos han hecho que la sociedad ecuatoriana no perciba en su real dimensión los esfuerzos que tiene que hacer para progresar. Una sociedad no progresa sin trabajo, sin producción, que son la causa de la prosperidad. Y aquí yo debo citarle a Adam Smith, ¿no? En 1700 y algo más, que sacó el libro La riqueza de las naciones. Un libro que sí, no pierde vigencia. Que no pierde vigencia a pesar del paso de los años. ¿Por qué? Porque cuando la prosperidad se funda en la razón, no pierde vigencia nunca. Nunca. Él dijo, no es que el carnicero o el panadero, ¿no?, nos dan de comer, nos dan la cena, ¿no?, porque son benevolentes. Ellos ven su propio interés para crear riqueza, y al crear riqueza también benefician a los demás. Entonces, en el Ecuador tenemos que entender que trabajo y producción son prosperidad. Y eso es lo que tenemos que hacer en el país. Trabajar, producir para ser prósperos. Para un ciudadano de clase media, entonces entendería que el tener un trabajo estable, una buena remuneración, es muchísimo mejor que tener un subsidio a los combustibles. Sí. Estamos administrando la pobreza. Y hablando de combustibles, entonces cuestionamos la posibilidad de que se quiten los subsidios. Exacto. Seguimos discutiendo si quitamos o no los subsidios. Exactamente. ¿Cómo superamos esta falta de evolución en los ecuatorianos? ¿Cómo superamos esa necesidad del subsidio? Ese es el núcleo central del desarrollo del país. Superar esos pensamientos anquilosados de depender siempre del Estado, del subsidio, y a eso se ha mal acostumbrado la sociedad. Cuando un país depende del Estado, que es lo que pasó en los últimos 11 años, casi medio año del trabajo de las personas se dedicaba a mantener del Estado. Entonces, cuando una persona pasa a depender del Estado, vende sus libertades al Estado. Ser libre significa trabajar, crear, progresar. Y cuando somos incapaces de ejercer nuestra libertad para progresar y nos cobijamos en el amparo del Estado, no progresamos jamás. Entonces hay que liberarse de la dependencia del Estado para crear, para progresar, para innovar y para estar mejores, ¿no? Muchas gracias, economista. Estuvo con nosotros el economista Jaime Carrera, quien es el actual secretario técnico del Observatorio de Política Fiscal, con quien hemos tratado temas relativos a los subsidios, a los combustibles. No llegamos a hacer todas las preguntas porque se volvió muy interesante la conversación alrededor del tema central. ¿Debemos o no superar este factor que está enraizado en nuestra sociedad respecto de liberarnos de los subsidios? El mantenernos atados al subsidio significa desaceleración, significa la falta de crecimiento y el estar
fuera de la competencia regional. Estuvo con nosotros el economista Jaime Carrera, a quien le invitaremos próximamente porque se nos quedó corto de economista. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.